Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una clase más del Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Orahaim. Estamos en el curso de los 13 principios de fe de Maimónides y hoy vamos a continuar con el estudio del principio número 10. Este principio número 10 que forma parte de la tercera categoría de principios de fe de estos 13 que estamos estudiando de la fe monoteísta. Para aquel que nos llega a sintonizar por primera ocasión o que está viendo por primera vez esta clase, este curso consta de sentar las bases del pensamiento monoteísta y poder tener claro cuál es la fe de una persona que se dice ser monoteísta desde la perspectiva universal de la Torah, con el objetivo de tener bases claras de creencia y práctica del monoteísmo para el no judío. Es decir, para aquella persona que no está familiarizada con los conceptos toránicos, que no nació dentro del judaísmo, pero que se ha interesado y se ha cautivado por las enseñanzas toránicas, este curso tiene el objetivo de sentar las bases. Hemos transitado ya un recorrido de 10 principios y hoy nos encontramos el principio número 10 en nuestra segunda clase. Perdón, un recorrido de 9 principios y hoy nos encontramos en el principio número 10 en nuestra segunda clase y estamos en el principio número 10 que dice: yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, conoce los actos y pensamientos del hombre y las razones que lo impulsan. Yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, conoce los actos y pensamientos del hombre y las razones que lo impulsan. ¿Dónde vamos a encontrar esto en la Torá? ¿En qué versículo se puede fundamentar este principio número 10? En el Salmo número 33, en su versículo 15, que dice: el que forma los corazones de todos, el que conoce todas las acciones. Salmo capítulo 33, versículo 15. El que forma los corazones de todos, el que conoce todas las acciones. Dios, bendito sea su nombre, es grande en consejo y soberano en ejecución. Y tus ojos están abiertos sobre todas las vías y sobre todas las existencias de los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que este principio nos habla de cómo Hashem no es que haya creado el mundo y lo haya abandonado. No es que haya hecho toda la existencia de la creación, este mundo físico, los universos, las galaxias, los cielos, y haya dejado el mundo a su existencia, sino que está pendiente y está presente en la vida diaria y en la existencia de toda forma física y principalmente de la existencia humana. Y principalmente de la existencia del hombre. Ojos abiertos sobre el ser humano. ¿Qué quiere decir este concepto que leímos hace un momento en donde dice: Dios, grande en consejo, soberano en ejecución, tus ojos están abiertos sobre todas las vidas de los seres humanos? ¿Qué quiere decir que sus ojos estén abiertos sobre todas las vidas de los seres humanos? ¿Acaso Hashem tiene ojos? Que no hemos dicho ya que Hashem no posee forma física, que no tiene límites, que es inmensurable y no se encuentra circuncidado a una dimensión específica, que él trasciende el tiempo y el espacio, por lo tanto, todo lo que le acontece a la materia es ajeno a la naturaleza del Creador. ¿Cómo podemos decir ahora que los ojos abiertos de Dios, a qué se refiere? Esta expresión hace referencia al ojo examinador y escudriñador, el ojo examinador y escudriñador de toda la existencia, el ojo que todo lo observa y que todo lo escudriña.
Pero la pregunta obligada que debemos hacernos es, ¿qué observa? ¿Qué de toda la existencia es lo que observa? ¿Qué es exactamente lo que observa? Y la clase pasada trajimos un análisis, hicimos una pequeña reflexión sobre lo que era el hombre y su existencia. Si el ser humano, si el ser humano observa las normas de la Torá o las transgrede. Repito, ¿qué es lo que observa el santo bendito sea? ¿Qué es lo que está al pendiente del santo bendito sea? Si el ser humano observa las normas de la Torá o las transgrede. Eso es lo que observa Kadosh Baruj Hu. Entonces, en la expresión, tus ojos están abiertos sobre todas las criaturas vivas, perdón, sobre todas las vidas de los seres humanos. ¿A qué hace a qué hace referencia la expresión ojos abiertos? Hace referencia a los ojos examinadores que escudriñan, a los ojos examinadores que escudriñan y observan. ¿Pero qué observan? La Torah contesta, si el hombre humano, si el ser humano observa las normas o las transgrede. Es así que dice la Torah que Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 5. Es así que la Torah nos dice entonces que Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra. ¿Qué quiere decirnos este versículo? Primero, son dos cosas clave. La primera es que Hashem ha mandado reglas y normas, pactos a este mundo, los cuales, si no se cumplen, está transgrediendo el hombre, lo que deriva en una maldad. Por eso el concepto de maldad, y Dios vio la maldad del hombre que era grande en la tierra. ¿Por qué existiría el concepto de maldad? Porque debe de existir una conducta apropiada o una conducta debida delante del santo bendito sea. Y aquel que no está cumpliendo con esa conducta apropiada o con esa conducta debida, está transgrediendo un pacto, está transgrediendo una ley y está aumentando, conforme a la práctica negativa o la violación a la norma, la maldad. ¿En dónde? En la tierra. Así es como lo detalla Génesis 6, capítulo 5, cuando nos habla de la generación del diluvio y explica que Hashem vio que la maldad de la humanidad era grande en la tierra. No es que un día amaneció Hashem y quiso destruir la humanidad y se le apeteció o destruir la humanidad, sino que, dice la Torah, que vio, que observó. ¿Qué quiere decir entonces que vio o que observó? Que él se encuentra pendiente de los actos del hombre. Que Hashem se encuentra pendiente completamente de los actos del hombre, lo que nos indica que Dios se encuentra observando de manera escrupulosa, de manera personal y de manera específica la conducta de cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, existe una razón, debe de haber una razón, un motivo en particular por la que Hashem nos observe la conducta del hombre. ¿Por qué la observa? ¿Por qué está pendiente de lo que le sucede al hombre? ¿Por qué está pendiente de lo que le sucede al hombre? La clase pasada trajimos una pequeña analogía en relación a la dimensión del hombre versus Dios, la cual vamos a volver a abordar en este momento. Pero en aquel momento dijimos, la presencia del hombre es muy insignificante. ¿Qué es lo que hace que al hombre le preste tanta atención a Hashem? ¿Por qué existe esta observancia, esta supervisión divina constante delante de
el Creador sobre las acciones del hombre. Como dice en otro versículo, el clamor de Sodoma y Gomorra aumentó. Génesis capítulo 18, versículo 20. ¿Qué quiere decir esto? Que también esta generación de Sodoma y Gomorra fue castigada por sus ¿qué? Por sus actos, por sus acciones. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque está introduciendo un concepto que va a concatenar el próximo principio de fe, y es por eso que este principio es muy importante, el principio número 10, la observancia y supervisión divina de Dios. ¿Por qué? Porque él observa y está pendiente del actuar del hombre para ver si su actuar es conforme al pacto, conforme a la ley, o está transgrediendo su voluntad. Esto introduce un nuevo concepto llamado el sistema de recompensa y sanción. ¿Por qué? Cuando observa que el ser humano está transgrediendo la ley divina, entra en un concepto, entra en un sistema de recompensa y sanción. Es decir, que va a recibir aquel individuo la retribución de sus acciones. Y por lo tanto, ya sean buenas acciones, será una recompensa, o si son acciones que violan la ley divina, recibirá su correspondiente sanción. Tengo una mano levantada. Adelante, Mael. No sé si era apropiado hacer la pregunta, ¿verdad? Pues no sé si está grabando o es apropiado, pero es que por la misma línea que va, pudo haberse repetido en Sodoma y Gomorra algo del tiempo de Noé. Ok. De hecho, la Me raíz, me refiero en, por ejemplo, animales que hacían animales vivos que no tenían control con la naturaleza, mil cosas que pueden haber pasado en ese tiempo. ¿Se pudo haber repetido eso? en realidad la Torah lo que enseña, el Talmud, es de que el origen de la maldad o por la cual Hashem juzgó a la ciudad de Sodoma y Gomorra no fue por su homosexualidad o por su desviación sexual, sino fue por la impiedad que tenía el pueblo sobre sobre sus ciudadanos o sobre sus habitantes, derivado, sí, efectivamente, de los acontecimientos de el diluvio. Ellos aprendieron que el robo estaba mal, porque Hashem condenó a la humanidad por la cantidad de robo que existía en el mundo y por eso destruyó a la humanidad. Entonces ellos legislaron el que no podían dar caridad a nadie. ¿Para qué? Para evitar la acusación de robo. Porque ellos creían que para evitar para evitar propagar o propiciar la conducta de robo, no se debería de regalar absolutamente nada y debería uno de adquirir su propio sustento. Por lo tanto, llegaron hasta el grado de dictaminar como una ley que aquel que hiciera caridad o un acto de sedacá a una persona en condición de calle, una persona con necesidad, a esa persona que diera la caridad debería de ser asesinada. Por lo tanto, en cierta manera, derivado de los acontecimientos del diluvio, de las transgresiones derivadas del diluvio universal, fue que la ciudad de Sodoma y Gomorra fue juzgada. ¿Por qué? Por su falta o más bien por su impiedad, por su falta de misericordia y por su falta de justicia social principalmente, por no hacer justicia social, que se derivó en una mala comprensión del concepto del robar y una aplicación exagerada de la ley. Y es curioso que esto sucede en la actualidad, en nuestros días, en algunos gobiernos, en donde podemos observar que existen legislaciones que han llegado a extremos por
idea de la pluralidad y la diversidad, a hacer permisibles cosas que atentan incluso contra a veces el orden natural de las cosas, ¿no? Además de, por ejemplo, el no calificar el poner el derecho de la libertad por encima del de la vida, ¿no? Por ejemplo, mi libertad de decidir si quiero ser papá o mamá o no, y decidir por encima de la vida de un bebé, ¿no? Con las leyes del aborto. En nuestra generación estamos viendo que el concepto de libertad está por encima, el valor de la libertad está por encima del valor de la vida. Prefiero ser libre y matar a alguien a perder mi libertad, ¿no? Cada legislación en cada generación tiene sus asegúnes. Y en el caso de la de Sodoma y Gomorra, estábamos viendo que fue justamente esa radicalización con respecto a la regulación del robo. Lo veremos más adelante, pero por ahí tiene algo que ver. Para no desviarnos del tema y encauzarnos al mismo, entonces retomo la idea de que aún así Hashem está pendiente de las acciones del ser humano, lo que nos indica que Dios sanciona y evalúa las acciones del mundo. Dios sanciona y sabe lo que pasa con el mundo. Es decir, que la esencia de Dios se encuentra inmanente en este mundo, presente y observante constantemente de lo que sucede. No es como esta idea aristotélica en que decía que el mundo había sido creado y abandonado por el creador y desarrollado a su suerte. Incluso algunos griegos llegaron a desarrollar la idea de que los dioses solamente se acercaban o vinculaban con la existencia del hombre por intereses personales y deseos muy primarios. Y es así que vemos muchas historias de la cultura griega en donde dicen que los dioses se vinculaban con mujeres de la tierra para engendrar hijos y que de esa forma eran, pero más bien por vicios personales, por intereses personales, no por una supervisión divina o un equilibrio. Sin embargo, el monoteísmo de la Torah plantea otra cosa. Pero ¿cómo es que lo plantea? Recordemos que todo esto lo tenemos que hacer de una manera razonable. Como monoteístas tenemos que utilizar las herramientas de ¿qué? La observación y las preguntas. Para ello, tenemos que activar entonces y utilizar estas dos herramientas de la observación y las preguntas para poder comprender este principio. Y partiremos del siguiente enunciado para el análisis. La realidad, que es un hecho innegable para cualquier persona en este mundo, es que la esencia de Dios nos es desconocida. La realidad es que la esencia de Dios nos es desconocida. No conocemos por completo la naturaleza del Creador. Y lo que hemos estado estudiando en este ya casi año, de estos 13 principios, hemos estudiado aproximaciones hacia la naturaleza del Creador, a partir de razonamientos lógicos y deducciones del método deductivo, utilizando el método deductivo, y parte del método científico como la observación y las preguntas. Sin embargo, decir que conocemos con las letras grandes, mayúsculas de conocer, de apropiar el conocimiento, de estar totalmente integrado en nosotros, la esencia de Dios, no es así. La esencia de Dios nos es desconocida. Y Maimónides escribe lo siguiente: pues ni siquiera
Los grandes espíritus del nivel más excelso son capaces de comprender la verdadera esencia de Dios. Maimónides escribe que ni siquiera los seres espirituales más excelsos son capaces de comprender la verdadera esencia de Dios. Es decir, que la esencia de Dios no solamente está condicionada, más bien, que el conocimiento de la esencia de Dios no solamente nos es condicionada a nosotros por nuestra condición física, nuestra existencia física ilimitada, sino también hasta los cuerpos espirituales, los seres espirituales más excelsos, se encuentran carentes del conocimiento completo del Creador. ¿Por qué? Porque se encuentran dentro de la existencia del Creador. No hay forma de conocer algo que se encuentre por fuera, ¿de acuerdo? Porque en realidad Hashem es todo abarcador. Entonces Maimónides dice, ni siquiera los seres espirituales de nivel más excelso son capaces de comprender la verdadera naturaleza de la esencia de Dios. Y no hay ningún ser, a excepción del mismo, que pueda conocer su verdadera naturaleza y esencia. No hay ningún ser, a excepción del mismo, que pueda conocer su verdadera naturaleza y esencia. Sin embargo, existe aquellos hombres que ni siquiera intentan poder comprenderlo. ¿Qué quiere decir esto? Que el no intentar, pese a que nuestra condición humana no nos permite conocer a completitud la esencia de Hashem, el no intentar ni siquiera aproximarnos lo más posible a él, es un verdadero error. El ni siquiera intentar comprenderlo es un verdadero error. ¿Por qué es un verdadero error? En el principio número 5, nos regresamos al principio número 5, en donde hablamos de la plegaria y en donde argumentábamos que es debido a él, que existe una conducción divina en el mundo, que Él es la causa de todas las causas y que intentar comprender su esencia es intentar comprender el funcionamiento del mundo y intentar comprender sus leyes naturales y el origen de todas las causas. Sin embargo, el ni siquiera intentar comprenderlo, dice Maimónides, es un verdadero error, ya que si bien somos incapaces de conocer su esencia como seres dotados de inteligencia, nuestro deber es acercarnos lo máximo posible a su conocimiento. Nuestro deber es acercarnos lo máximo posible a su conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de todo lo creado en el mundo, somos la especie, el ser humano es el único que goza y le fue dotado un ¿qué? Un intelecto, un alma moral capaz de distinguir entre el bien y el mal. Un alma moral capaz de distinguir entre el bien y el mal, que dota al ser humano de intelecto. Y es por esta naturaleza o por este atributo del ser humano, el contar con intelecto, por el cual debería de esforzarse en la comprensión del conocimiento de Dios lo máximo posible. El hombre tiene un alma moral que lo conduce a distinguir del bien y el mal, y por lo tanto tiene la función y el privilegio de intentar lo máximo posible aprender y conocer la esencia de Hashem a su máxima capacidad. Es decir, el que estemos limitados en el conocimiento de lo divino
en el que estemos limitados en el conocimiento de la esencia verdadera y completa de Hashem, no nos exime de la obligación de intentar comprenderlo, de intentar interiorizarlo, de intentar aceptarlo y de intentar comprender en nosotros mismos. Y el medio más directo que tenemos para comprenderlo es observando sus normas y sus obras. Observando sus normas y sus obras. Es por eso que aplica esta expresión del Zohar que dice que para poder conocer a Dios hay que tratarle. Y para poder tratarle hay que conocerle sus leyes. Es decir, que tenemos que saber qué es lo que Hashem espera del hombre, no qué es lo que el hombre espera de Dios. Hashem espera del hombre algo y ese algo es el que nos va a permitir conocerle a Dios. Es el vínculo conector que nos permite explorar sus caminos, conocerle en sus senderos, caminar en sus patios y andar en sus sendas. Esto sin connotación religiosa, sino más bien para poder caer en cuenta que es necesario conocer el orden de Hashem para poder vincularte a Hashem, para poder conocer su esencia desde tus propias posibilidades. Por lo tanto, es así que observamos de la siguiente manera. Ya que comprendemos que aunque no conocemos a completitud la esencia de Dios, pero tenemos la posibilidad de aproximarnos a Él lo más posible, debemos de observar lo siguiente. ¿Cómo este universo que Dios creó? ¿Cómo es este universo que Dios creó? Observemos el universo. Nuestro planeta es una esfera que se encuentra suspendida en el espacio, de una dimensión de aproximadamente 12.700 kilómetros de diámetro. Y con respecto al hombre, la Tierra es enorme. Con respecto al hombre, la Tierra es completamente enorme. Y sin embargo, esta Tierra en la cual nosotros existimos no es más que una simple y minúscula partícula de la existencia en todo el espacio estelar. Si nos ponemos a ver esto, el planeta suspendido en el vacío en relación al hombre es enorme. Sin embargo, en relación a todo el cosmos, el planeta apenas es una pequeña partícula, un grano de arena frente a todo el espacio estelar. Hay 145 millones de kilómetros de la Tierra entre la Tierra y el Sol. Hay una distancia de 145 millones de kilómetros entre la Tierra y el Sol, que es nuestra estrella en este sistema solar. Y sin embargo, el Sol es 1.300.000 veces más grande que la Tierra. El Sol es 1.300.000 veces más grande que la Tierra. Y aún así el Sol no es más que una mínima partícula en la extensión de la galaxia. Y aún así el Sol, que es 1.300.000 veces más grande que nuestra Tierra, no es más que una pequeña partícula en toda la extensión de la galaxia. En nuestra galaxia existen, los astrónomos han contado en nuestros días, más de 100.000 millones de estrellas. Más de 100.000 millones de estrellas. Cientos de veces más grandes que la Tierra. Por lo tanto, 1.000.000 de veces más grandes que tú mismo, que tu propia existencia, ¿no? Al igual que cientos más grandes de veces que el Sol. Y si viajáramos a la velocidad de la luz, si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, nos tomaría aproximadamente unos 100.000 años, ojo, nos tomaría aproximadamente unos 100.000 años atravesar toda la galaxia.
esta galaxia en donde habita nuestro Sol, en donde habita nuestra Tierra, en donde habitamos nosotros. Nos tomaría más de 100,000 años al cruzar solamente nuestra galaxia. Y aún así, nuestra galaxia no es más que una pequeña diminuta partícula en la totalidad del cosmos presente. Los telescopios en la actualidad, los telescopios más potentes en la actualidad, hoy podemos ver las fotos que nos manda el telescopio James Webb, estas fotos del universo profundo que nos han mandado y que hemos podido observar, fotografían más de cientos de miles de galaxias. Más de cientos de miles de galaxias. Y nuestra galaxia solamente es una dentro de esas más de cientos de miles, en donde habita nuestro Sol, que es una millonésima parte de todas las estrellas que existen en la galaxia. Y donde estamos nosotros en un planeta Tierra, que en comparación a nosotros es inmenso. Nos estamos poniendo en proporción de cómo es la dimensión del hombre. Si este enorme universo, tal como lo podemos contemplar, llega a ser tan abrumador, ¿cómo en realidad nosotros, en comparación al universo, podemos representar algo? ¿Cómo en comparación al universo, nuestra propia existencia, yo, Carlos Israel, y todos los que estamos aquí presentes, puede en realidad representar algo de verdadero valor o interés? Si es tan enorme el universo, ¿cómo podemos llegar a reflejar su grandeza y la grandeza de quien lo creó? Y todavía la pregunta más importante que deberíamos de hacernos es la siguiente. ¿Cómo es que un Dios tan grande, tan grandioso, que domina todo el universo, puede llegar a poner atención en una partícula de polvo cósmico que es nuestro planeta? Y cómo, todavía más importante, es que se preocupa por los actos de las personas y de un simple individuo, como yo, como tú y como yo. Los datos son abrumadores. O sea, cuando nos ponemos a ver la dimensión del universo y lo que conoce, y solamente del universo conocido, de lo que conocemos actualmente, ¿no es acaso un poco ególatra pensar que Dios está pendiente de lo que yo hago? Cuando en realidad existe un mundo interestelar, cósmico, enorme, que representa más de lo que es mi propia sola existencia. ¿Cómo es que Hashem presta atención en mí? Si yo soy solamente lo que expresaba yo la última vez, una hebra de pasto. No soy nada. Soy un segundo. Es más, soy un microsegundo en la hora de la existencia del universo. Soy un solo suspiro. Y ahí es cuando entiendo, cuando la Torá nos explica en los Salmos, que la existencia del hombre es realmente pura vanidad. Como un suspiro en la mañana, como una hoja en la marchita, como una hoja en la mañana que en la tarde se marchita y perece. Es que en realidad no duramos absolutamente nada en comparación a la existencia de todo el cosmos. Y esto nos hace sentir un temor reverencial. Nos hace sentir particularmente pequeños e inmensamente agradecidos por la existencia que tenemos. Y nos hace preguntarnos, ¿no es egoísta, no es ególatra pensar que yo soy el centro de la creación? Pues la Torá responde no. La Torá nos responde que no. Y que de hecho es un error pensar lo contrario. Que de hecho es un error pensar lo contrario. Con dos respuestas que vamos a tomar para fines de este curso. Primero, la primera respuesta que vamos a tomar es con base en los hechos. ¿Cómo con base en los hechos? Si a Hashem no le importara la conducta del hombre y no le interesaran las acciones del ser humano, no se habría revelado en el monte Sinai y habría entregado
la Torá con sus leyes. Porque al final del día, el verdadero y único objetivo de la Torá es revelar la voluntad de Dios en este mundo. Es decir, que el ser humano conozca cuál es la voluntad de Hashem para que la aplique, para que la practique. Por lo tanto, a Hashem le interesa la conducta del hombre. A Hashem le interesa la conducta del ser humano y que actúe conforme a esos mandamientos, sino para qué se hubiese molestado en revelar y entregar la Torah. Esa es la primera comprobación simple que podemos traer con base en los hechos. Si a Hashem no le importara lo que le sucede al hombre, en realidad no se habría revelado y no tendríamos nosotros esta Torah del cielo, esta Torah Shomai. ¿Qué nos quiere decir esto? Que entonces, en verdad, a Hashem le interesa la conducta del hombre. Es decir, le importa y está pendiente del accionar del hombre. Como primera respuesta. Y como segunda respuesta, que es todavía más profunda, es la siguiente. La infinitud de Dios versus el finito, versus la finita existencia de su creación. Pensar lo que decíamos hace un momento. Creernos la existencia del universo, creernos el centro del universo, nos parecería algo ególatra y egocéntrico. Creernos que somos la razón de que todo el universo exista, parecería algo ególatra y egocéntrico. Porque consideramos que existen fuerzas, cuerpos espirituales, cuerpos celestes más grandes que el hombre, que tienen mayor relevancia e importancia, que están más próximos con el Creador, que están más próximos con el Creador. La Torá nos dice que pensar esto es un completo error. ¿Quién supone que Dios no está al pendiente de los pensamientos del hombre porque los cuerpos celestes y los planetas están más cerca de Dios que el hombre? Está haciendo a Dios finito. Está haciendo a Dios finito. Repito, quien supone que Dios no está al pendiente de los pensamientos del hombre, porque los cuerpos celestes y los planetas están más cerca de Dios que del hombre, está haciendo a Dios finito. ¿Por qué? Porque está ubicando a Dios en un punto y en un lugar en específico para ponerlo en conceptos de proximidad y lejanía. Pensar que Hashem, que los planetas, que las galaxias, que el cosmos está más cerca de Hashem que nosotros, es un completo error, porque estaríamos dándole una forma física al eterno, con suerte inconmensurable, pero con límites. Es como darle un límite al eterno, es como darle un límite a Hashem. Y por lo tanto, creer, rendirle gloria a Dios, pensando que Él está más, que los cuerpos celestes y los planetas están más en contacto de Dios que nosotros, es rendirle una merma en su honor. Es darle un servicio o darle un honor minimizando su grandeza. Porque estamos poniendo a Dios en términos de materia y lo estamos poniendo como finito. Porque lo estamos poniendo en términos de proximidad y lejanía. Reduce su grandeza. Reduce su grandeza. No así aquel que acepta que Hashem sí está al pendiente del pensamiento del hombre y de sus acciones, ya que tanto lo enorme como lo minúsculo distan lo mismo en relación al Creador. Tanto lo enorme como lo minúsculo
distan lo mismo en relación al creador. Es decir, que ¿qué tanto está cerca algo en relación al infinito? ¿Qué tanto puede estar más cerca un objeto de otro en relación al infinito? No hay proximidad y lejanía en tanto de algo que no tiene un límite. No puedes ponerlo en esa relación, porque tanto lo que se encuentre más cerca, según tu percepción, no es lo que está más cerca, no está más cerca del infinito, porque el infinito es eso, infinito, no tiene un fin. Qué tan próximo está a llegar a su meta? No está ni próximo, no está ni cerca. Por lo tanto, aquel que se encuentre más atrás, según tu percepción, no está ni más cerca ni más lejos del Creador. El creer que los cuerpos celestes y los planetas son más importantes que el hombre, por solamente su dimensión, su grandeza o su proximidad al Creador, es minimizar la grandeza de Hashem, porque lo estamos poniendo en términos definidos. No así aquel que cree que Hashem está pendiente de los pensamientos del hombre y sabe que tanto lo grande, lo enorme como lo minúsculo distan lo mismo en relación al Creador. ¿Por qué? Porque no existe proximidad y lejanía en función de él. Es por ello que nosotros tenemos el mismo grado de importancia que cualquier cuerpo celeste, ya que Dios ordenó normas para el ser humano. Aquella persona que comprende que no existe este concepto de proximidad y lejanía versus el Creador, y además sabe que Hashem ordenó normas para el ser humano, está consciente entonces de que está igual de cerca de su observación que de cualquier cuerpo celeste, y que por lo tanto está pendiente de su conducta y de su actuar, que está observando sus acciones, que está al pendiente de su hacer. ¿Por qué? Porque ordenó una conducta a seguir. Este principio, entonces, se encuentra más vigente que nunca. Este principio de fe, desde estos términos, se encuentra más vigente que nunca, porque entonces comprendemos que en realidad, Hashem está constantemente observando nuestro actuar. Pero eso no resuelve la pregunta de por qué nos observa. Ya sabemos que no tiene nada que ver que yo esté grande o esté chiquito, esté en Plutón o esté en Neptuno. Es igual para cualquier objeto y cuerpo celeste. Ya nos dimos cuenta que la esencia de la observancia de Dios es para ver la conducta. Pero ¿por qué observa la conducta del ser humano? La Torah nos enseña que lo esencial de la creación no lo representan las enormes masas celestes ni los grandes cuerpos en el cosmos, sino que lo esencial de la creación lo representa el ser humano. Así lo relata la Torá en el libro de Génesis, en su capítulo 1. Cuando pone a toda la Torá, cuando pone a toda la creación para un solo objetivo, la existencia del hombre. Cuando pone a toda la creación para un solo objetivo, que es la existencia del hombre. ¿Qué fue lo último que creó Hashem? Al hombre. Y lo puso como corona de la creación. Como cuando se prepara el escenario en una obra de teatro. Todo lo existente en el escenario está dispuesto para el protagonista, para el actor. Todo lo que existe en este gran escenario está dispuesto para el que va a ser realmente importante, el protagonista, para desarrollar su historia, su conflicto, su trama. Pero todo lo que está puesto en el escenario no valdría absolutamente nada si el actor principal no se presenta a escena.
todo lo que está puesto en el escenario podrá lucir hermoso, muy bonito, pero si el del conflicto, si el actor principal no se presenta a escena. Es así que en Génesis Dios crea toda una escenografía, dando al principal actor, que es el hombre, el escenario perfecto para desarrollarse. Así lo detalla el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, en donde explica lo siguiente. En realidad, la utilidad precisa de cada elemento en la creación nos es desconocida. Es decir, no sabemos exactamente para qué están las cosas creadas por cómo están, qué objetivo tienen. No nos es revelado, nos es velado. No obstante, según las enseñanzas transmitidas por los sabios de la Torá generación tras generación, el hombre constituye lo esencial de la creación y para él fueron creados todos los elementos de la creación. Por lo tanto, este no existe, es decir, este elemento de la creación no existe sino en virtud de la existencia del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo dispuesto en la creación cobra sentido y significado hasta que el hombre viene y lo utiliza en algo, hasta que el hombre viene y le da un propósito, lo transforma en algo creativo. La tierra no llovió en la tierra hasta que vino el hombre y hizo una plegaria y llovió en la tierra. Hasta que labró la tierra y dio fruto, hasta que la trabajó, hasta que puso la semilla para que diera fruto. Si se dan cuenta, todo este mundo lleno de bondades requiere de un trabajo para tener una producción constante y requiere de la intervención del hombre para su control. Incluso si nosotros no existiéramos, las ciudades como las conocemos, supongamos que nos extinguimos, que la película de Soy Leyenda se hace real y que todos los hombres se vuelven zombies y que dejamos de existir como inteligencia, las ciudades quedarían deterioradas con el paso del tiempo. Muchos edificios colapsarían. ¿Por qué? Por el mantenimiento. Incluso se dan cuenta, el principal agente corrosivo en el planeta es el aire, es el oxígeno. Pese que es el que nos da nuestra vida y la existencia a muchos seres orgánicos, también es el que oxida y descompone las cosas. Y las cosas continúan existiendo en un orden porque el hombre interviene y les da una utilidad y las mantiene. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, nos enseñan los sabios que todo lo existente en este mundo está en virtud de la existencia del hombre. Es por ello que hay un plano en el que el hombre es superior a todo el universo, al ser un ser con un alma moral, con capacidad de reconocer entre el bien y el mal. Al ser un hombre con alma moral, con capacidad de reconocer entre el bien y el mal. Es decir, que el atributo principal que tiene el hombre en existencia en correlación a las demás existencias es que tiene esta capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Podremos observar la naturaleza y ver que existen acciones en los animales que a nosotros nos reflejarían una chispa, una semejanza de intelecto. Es muy común en TikTok ver una escena en la que un antílope se atraviesa frente a un cocodrilo para evitar que su cría sea devorada. Se sacrifica por su cría. Es muy común. Lo vemos y pensamos nosotros como hombres, la mamá se sacrificó por su cría. Y creemos que esto es una conducta por una decisión que tomó la mamá, porque así lo vemos nosotros desde el intelecto. La realidad es de que el animal actuó instintivamente, sin conocer si esto era bueno o era malo, solamente actuó por instinto. Nosotros cuando lo percibimos lo humanizamos. Es por eso que también nos gusta ponerle ropa a los perros,
porque queremos humanizarlos, ¿no? Queremos personificarlos, aunque en realidad su instinto y su naturaleza no lo requiere. Pero es como nosotros percibimos el mundo, humanizamos, lo vemos desde nuestra óptica, desde nuestro cristal, pero eso no quiere decir que sea producto de un intelecto. No tendremos nunca la manera de agarrar y decirle, en el momento que se están dekomborando al antílope, decirle, lo hizo por amor o por instinto. Lo hice por amor, porque mi hijo tiene mucha carrera por delante, va a ser un gran antílope en su vida. No, no lo podemos saber, pero es algo que nosotros así percibimos porque lo humanizamos. Porque nosotros sí tenemos esa capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, por esta alma moral con capacidad de reconocer el bien y el mal. Es decir, que tiene la capacidad de decidir con qué, con libre albedrío. Tiene la capacidad de decidir con libre albedrío. Y es esto lo que Hashem observa, el libre albedrío. Lo que Hashem observa en el hombre es su capacidad de elección. Y que esto es lo que en realidad le da semejanza con el Creador. Cuando la Torá dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza, hace referencia a su capacidad de elección. Porque así como Hashem fue libre de crear el mundo como él le placiera, el hombre es libre de tomar sus decisiones conforme a él le place. En nuestro lenguaje es libertad total, responsabilidad total. Para el monoteísmo de la Torá es evidente que existen mundos espirituales, es decir, mundos metafísicos, es decir, mundos más allá del mundo físico, compuestos por fuerzas espirituales superiores a las del hombre, por esferas celestes y por cuerpos espirituales superiores a las del hombre. Sin embargo, y pese a que pueden tener fuerzas superiores a las del hombre y características superiores a las del hombre, es el hombre el único que tiene la capacidad de mejorar. Es el único que tiene la capacidad de mejorar. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de elegir. Porque todos esos cuerpos, esos espíritus, esos mundos celestiales están ordenados a ser de cierta manera y no tienen la capacidad de elegir. Fungen y actúan conforme la voluntad que les fue implantada. Cumplen con la tarea que Hashem les ordenó. Solo el ser humano es el único que tiene la capacidad real de elegir. Y en ese sentido, el hombre está por encima de esas inteligencias espirituales que se encuentran en mundos no físicos. Por lo tanto, decir, desde el punto de vista del objetivo y del propósito de la creación, decir que cuando un hombre toma una correcta decisión restringiendo su deseo natural por cumplir la voluntad de Dios, está aproximándose hacia la existencia, hacia la conciencia de lo divino. Cuando un ser humano actúa en contra de su naturaleza y de su deseo natural por cumplir la voluntad del Creador, está implantando en sí y desarrollando la conciencia de lo divino. Es decir, que existe una divinidad superior a su existencia que controla y domina todo el existir y que por lo tanto debe de conducirse según la voluntad de esa conciencia divina.
Y esto es lo que Hashem observa en el hombre. La conciencia del hombre del concepto de lo divino. ¿Cómo lo observa? A través de su práctica, a través de su actuar, de su conducir. Porque solo a través de nuestra conducta vamos a revelar la conciencia de lo divino en este mundo. Cuando el ser humano domina su acción, tiene mucho más valor que aquellos mundos que no tienen voluntad propia. Y el ser humano es el único que puede romper su naturaleza e ir en contra de su propia tendencia natural. Cuando uno no roba, no porque está mal en la sociedad o porque te van a meter a la cárcel, sino por la conciencia de lo divino, estás yendo en contra de tu propia naturaleza. Cuando tú no haces lo que te place, sino haces lo que para Hashem es agradable, estás develando en este mundo la conciencia de lo divino. Es decir, que existen existencias más allá de lo físico, en donde Dios revela también su presencia. Y que por lo tanto nos es menester conducirnos conforme a su voluntad. Y con esto, dos conceptos de la conciencia de lo divino y el libre albedrío, es que concluimos el principio número 10 y en la próxima clase, con la ayuda del cielo, comenzaremos el estudio del principio número 11, que es justamente el principio de recompensa y sanción. Hasta aquí la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, consulta o comentario. Dejo los micrófonos abiertos para cualquier comentario. Quería comentar algo, Israel. Sí, adelante. La clase de hoy fue tan profunda y tan, como decimos aquí, tan brutal, porque es que me hizo viajar a todos los cosmos, todas las cosas que describió, y nosotros como seres humanos admiramos tanto la naturaleza y la creación del Eterno, y ponernos en ese nivel que somos, que eso Dios lo creó para que nosotros lo utilizáramos, es como darnos un regalo. Correcto. Para que el hombre lo utilizara para un bien, es como un regalo que del Eterno. Y lo que nos diferencia de todas esas cosas que Dios nos ha regalado es que ya estos universos, estos mundos ya fueron creados con leyes implantadas. Correcto. Para que funcionen a como tienen que funcionar. Ya están programadas en un ciclo de vida, todo ya está programado, ya fríamente calculado, ya eso Dios lo puso así. El Eterno ya lo diseñó así. Sin embargo, al animal le dio también pues el instinto. Sin embargo, al ser humano nos dotó, nos puso el ser humano, yo diría, la chispa o el ADN de él mismo. Por eso yo le entiendo de que como tenemos presencia de él en nuestro ser, tenemos quizás ese, como lo puedo materializar, ese ADN del Eterno. Por eso es que él está tan pendiente a nuestras acciones, a lo que somos, porque somos hechura de él mismo, parte de él está en nosotros. Por lo tanto, y nos asemejamos a él, porque ambos, tanto el Eterno como nosotros, nos dio de él en qué, en el libre albedrío. Tanto él tiene el libre albedrío como nosotros también. Somos en eso nos asemejamos al Creador. Por eso somos parte de él está en nosotros y nosotros en él. Y eso me voló la cabeza porque de verdad que es maravilloso pensar y no desvincularnos de la esencia misma, porque como dice el mundo cristiano que yo me siento lejos de Dios, nada de eso, yo ya he entendido que eso no es así. ¿Por qué? Porque es que el Eterno vive en mí, yo soy parte de él. Y es maravilloso ver cómo nosotros, siendo tan finitos,
siendo un punto, un mísero quizás polvo celeste, cómo el Eterno nos engrandece porque Él está en nosotros. De verdad que a mí me dan ganas, me emociona tanto que hasta me dan ganas de llorar. Porque de verdad es maravilloso ver cómo un Dios tan grande, tan poderoso, se toma su tiempo para estar pendiente a mí cuando a veces somos tan mal agradecidos. Y eso me conmueve, ¿cómo le digo? Me conmueve mi espíritu, porque Dios es un Dios maravilloso. Cada vez el que no abre los ojos y el que no quiere creer es porque no le da la gana. Pero de verdad hay más que evidencia viva en la naturaleza misma, grita a voces su hacedor y su creador. La naturaleza misma es el testimonio viviente de que fue creada por un Dios poderoso e inmenso. Y eso me place, me da alegría y me engorda los huesos saber que mi Dios está pendiente de mí. Baruch Hashem. Muy hermosa reflexión, la verdad. Qué manera de cerrar la clase. Justamente es eso. La conciencia de lo divino es contemplar la existencia del Creador a través de sus existencias, a través de sus creaciones, a través de todo lo que nos rodea. Y sí, efectivamente, cuando uno cae en cuenta, justamente lo que usted está experimentando ahorita, este momento de conmoción que siente es nada más que experimentar la conciencia de lo divino en este mundo, de experimentar cómo requiero de una infinidad de casualidades, si lo quisiera ver de manera agnóstica, para que solamente exista yo, ¿no? ¿Cuántas cosas tuvieron que haber pasado para que yo existiera como materia, como Israel? Que mis papás se conocieran, que sus papás de mis papás se conocieran, que tuvieran hijos, que quisieran tener hijos, que estuvieran en el mismo momento y en el mismo lugar, que hubiera esa intención de formar una unión. Y todo lo que existe a nuestro alrededor no puede ser obra de la casualidad, sino evidentemente es obra de la causalidad. Y esa causalidad es la providencia divina. Y el estar al pendiente de esas causalidades es tener conciencia de lo divino en este mundo. Y caer en cuenta que por eso es que Hashem observa nuestro actuar. ¿Se dan cuenta cómo estos principios no se tratan de creerlos porque tienes que creerlos, si no, no puedes estar aquí? No, se trata de que los interiorizas, de que verdaderamente te revelan verdades, realidades. Y que frente a eso, por supuesto, que uno queda, como la estimada Magali, conmocionado y totalmente lleno de este conocimiento. Muchas felicidades, de verdad, estimada Magali, muchas gracias. Muchas gracias por su aportación. Perfecto. Bueno, pues con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Yo les agradezco a todos por haberse conectado en esta clase. Gracias porque juntos formamos el conocimiento, lo construimos en equipo. Y con la ayuda del cielo, la próxima clase entraremos ya con el estudio del principio número 11, que habla sobre el libre albedrío. Un principio que me encanta y que vamos a desarrollarlo, yo creo, en unas 3 o 4 clases. Así que les deseo todo lo mejor, que Hashem les multiplique en bendiciones y nos vemos la próxima semana. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Muchas gracias por esta clase.